Hola amigos, buenas noches. Pues ya estamos listos para nuestro segundo día de nuestro reto de 7 días para romper bloqueos inspiracionales. Y como se los prometí ayer, hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del terror de la hoja en blanco y cómo romper ese bloqueo inspiracional cuando estoy creando contenido para mi negocio. Y cuando hablo de contenido para mi negocio, puede ser desde una serie de correos, post para mis redes, un artículo, una carta, no sé, estas comunicaciones que tengo que tener y que a veces me cuesta trabajo tener las ideas frescas y móviles para tenerlas funcionando, ¿sale? Entonces, si tú eres de esas personas que tienen que crear contenido para su negocio, aquí están algunos tips que te pueden servir, ¿sale? Vamos a empezar con qué es lo que me puede poner en esa situación terrible de la hoja en blanco. Y creo que lo principal tiene que ver con la expectativa. Es decir, a veces nos enfrentamos a una hoja en blanco, a la creación de un nuevo texto y creemos que tenemos que hacer el texto más novedoso, más maravilloso, el más original, el que comunique mejor. Y sí, sí es cierto, sí tenemos que hacerlo, pero si no le bajamos a la expectativa no podemos empezar a crearlo. Entonces mi recomendación, mi primer tip es ese, bájale a la expectativa. No escribas pensando que tienes que hacer el mejor escrito del mundo, porque ahí es donde se te puede trabar las ideas y donde puedes quedarte frente a la hoja en blanco o a la perspectiva saturada respecto a lo que hablábamos ayer. ¿Recuerdan que hablábamos que un bloqueo inspiracional tenía que ver con topar tu perspectiva de las cosas, o sea, como de hacerlas llegar a un límite? Y este sería el mismo caso. Cuando entramos con una expectativa muy alta, cualquier cosa que no entre dentro de esa expectativa es desechada. Entonces, mi primer tip es bajarle a la expectativa. Y el segundo, que viene de la mano, es decir, le bajo a la expectativa, pero creo en mi mensaje, es decir, abrazo mi mensaje desde el corazón. Sí tenemos algo que decir, porque muchas veces el asunto es que, ¿qué digo? No tengo nada que decir. Entonces, si no tuvieras nada que decir, no tendrías la necesidad de crear un contenido para tu negocio o para tu comunicación. Entonces, cree que tienes algo que decir, porque eso es lo que te ha puesto frente a ese ordenador o a la necesidad de crear ese mensaje. Entonces, ese es mi segundo tip. Primero, entonces, bájale a la expectativa para poder considerar todas las ideas o todas las cosas o frases que vienen a nosotros. Y segundo, cree desde el corazón en tu mensaje, que tienes algo que decir y ahí hay una posibilidad para empezar a escribir. Mi tercer tip es haz un vaciado. Sin prejuicios, sin pensar que esto no lo diría nunca en público, sino siéntate frente a la hoja en blanco, frente al ordenador donde decidas escribir y haz un vaciado de absolutamente todo lo que quieras decir. Y en ese primer vaciado no importa que no tenga orden y que no tenga a lo mejor de pronto ni pies ni cabeza, eso no es lo importante. Es mucho más fácil editar a partir de algo que no tener nada para editar. Entonces mi recomendación 3 es eso, hacer un vaciado de todo lo que creo que tengo que decir, así, sin límites, sin estarme prejuzgando. Di lo que quieres decir con las palabras que te vengan a la mente, con los ejemplos que te vengan a la mente. No pienses que hay malos ejemplos, no pienses que hay palabras insuficientes, porque a veces también estamos buscando el vocabulario ideal. Eso lo vamos a acomodar tal vez en un segundo momento. Entonces, eso, haz un vaciado y ya que tengas ese vaciado, entonces va a venir el segundo momento en el que voy a editar. ¿Qué fragmentos de lo que acabo de escribir me sirven? ¿Para qué? ¿Para qué parte? ¿Qué fragmentos no? ¿Qué fragmentos no me atrevo a decir y lo cambiaría un poco? Por eso ya sería un segundo proceso, pero ya tienes algo sobre lo cual trabajar. Ya tienes una idea, ya tienes o una serie de ideas a lo mejor sin orden y es más fácil ordenarlas después que estar paralizado frente a esa hoja. Mi tip número 4 sería esquematizar caminos para tu mensaje, que también puede servir mucho para la claridad. A veces no escribimos porque no vemos claro qué es lo que queremos decir. Entonces, la técnica del vaciado a lo mejor le habla a la emoción, a este impulso de querer decir, y la técnica de esquematizar caminos para mi mensaje le va a hablar más al orden del mensaje, para aquellos que son más visuales,
para los que necesitan ese esquema justamente, si no parece ser que no saben a dónde van. Entonces eso puede ser hacer un pequeño mapa de los caminos por donde debe pasar mi mensaje. ¿Por qué caminos tendría que pasar? Si es un mensaje largo, por ejemplo, un correo o una serie de correos o un artículo, podría ser la explicación, la emoción, la prueba social, el llamado a la acción, por ejemplo. Entonces, ¿en qué orden es más importante que yo los diga? Para entonces empezar a escribir. Ya que tenga el esquema, entonces hago mi primer borrador. ¿Me explico? Eso sería el esquema. Se me fue la idea que les iba a decir. Pero bueno, paso al número 5. Ah, ya, es que ya me acordé. Era el contenido largo, ¿no? Un esquema para un contenido largo. ¿Qué pasa si el contenido es más corto? Por ejemplo, un post para tu día a día. ¿Cuáles son las formas originales de hacer un post? Digamos que las más comunes y que son las más recurrentes es la imagen con la reflexión, la imagen con el chiste, la frase de alguna persona famosa. Entonces podemos elegir entre eso o crear nuestro propio pequeño post con una imagen que sea muy, muy atractiva, que vaya también con el mensaje. Y para crear este contenido más pequeño también puedo hacer un microesquema. Este contenido, ¿qué tiene que trabajar? La explicación tiene que ser frío, tiene que ser claro, tiene que ser un contenido de emoción, tengo que probar algo, compartir algo, y ahí no hay más que la claridad, ser claro y preciso con lo que voy a decir. También puedo crear diferentes versiones para poder elegir la que más me llame la atención después. Bueno, aquí va pegado a mi tip número 5, que es crear versiones largas y cortas de mis mensajes con distintos ejemplos. Es decir, perdón, ya que hice, por ejemplo, mi vaciado, el que les hablaba en el tip 3, ya lo edité y tengo una versión de un artículo, por ejemplo, de una cuartilla y media, de una cuartilla y media más o menos, crear una versión más larga, es decir, sentarme frente a ese texto y decir, bueno, ya que tengo esto, ¿qué le podría quitar y se mantiene todavía el mensaje que quiero decir? O ¿qué ejemplo puedo cambiar por otro que sea más poderoso? Para tener más de una versión para elegir, crear 2 o 3 versiones largas y cortas y con ejemplos distintos. Por ejemplo, ejemplos que les hablen a los números o a las historias. Y me liga con mi tip número 6, que es escribe tu mensaje en una oración concreta y busca 3 formas distintas de leerlo. Entonces, tengo mi oración concreta, que es mi mensaje, y mis 3 formas distintas serían, por ejemplo, la directa, la frase tal cual, buscar una fábula que ejemplifique este mensaje, o una anécdota de nuestra propia vida en donde podamos ver ese mensaje, y por último una imagen donde también lo podamos ver. Ya que tenga ese esquema de 3 comunicaciones distintas que de alguna forma tocan el mensaje que yo quiero dar, mi invitación es a que se pongan frente a esas comunicaciones distintas y vean cuáles son las bondades de la imagen o de la anécdota o de la historia de tu vida, es decir, cómo lo reciben las personas, la diferencia con que lo reciben las personas. Observar estas bondades para cada contenido y decidir cuál quieres usar, o aquí viene la parte interesante, pero ya es como un paso más adelante, después de haber pasado por el asunto de la hoja en blanco, jugar con cómo harías tú una versión, abstrayendo las bondades de esas comunicaciones distintas en las que todas puedes leer tu mensaje. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación, y el asunto es que muchas veces cuando queremos crear contenido para nuestro negocio nos enfrentamos al terror de la hoja en blanco, creo yo, porque entramos con demasiadas expectativas. Nos preocupa tener el mejor contenido, el mejor texto, y desde ahí nos bloqueamos. Entonces la frase ya no sirve, lo que quiero decir ya lo han dicho muchas veces. Entonces mi recomendación, 1, es bajarle a la expectativa, para que así todo lo que se me pueda ocurrir, toda la lluvia de posibilidades inmensas, absurdas o lógicas, puedan entrar a jugar en la creación. Número 2, creer en mi mensaje. Tengo algo que decir, por eso estoy frente a esa hoja, si no, no estaría frente a esa hoja. Entonces sí tengo algo que decir y puedo decirlo de una forma
de mi forma. Número 3, hacer un vaciado sin prejuicio de lo que quiero decir, sin preocuparme de cómo suena ni cómo me voy a ver, sino vaciar, vaciar, vaciar. Luego seleccionar sobre ese vaciado los elementos más importantes, los que pueden servir para mi comunicación, y de ahí puedo sacar versiones largas y cortas. También, si hacer un vaciado desde la emoción no les sirve, entonces puedo hacer un esquema dibujando los caminos por donde va a pasar mi mensaje. Crear versiones largas y cortas, ya dije. Y bueno, el último ejercicio, que fue un poco más avanzado, que es buscar 5 comunicaciones distintas que apoyen mi mismo mensaje y evaluar las bondades que tienen unas, la historia, el mensaje directo, una imagen, una anécdota o una frase corta. Evaluar cuáles son esas bondades y cómo están funcionando, y, si me atrevo, escribir mi propia versión con los elementos más importantes. Sale y vale, pues, y también ayuda al inicio de la tesis, dice Helen. Hola Helen, hola Ovidio, que están aquí acompañándome esta noche. Sí, creo que ayuda al inicio de todo, ¿no? También, por ejemplo, si quieres hacer un ensayo para la escuela, a una carta de razones para solicitar algo, creo que puede ser el mismo principio. Pensarlo un poco, bajarle a la expectativa, hacer un vaciado, seleccionar los elementos importantes y de ahí ir haciendo una edición hasta que tenga mi texto. Y así romper con el terrorífico terror de la hoja en blanco al que muchas veces nos enfrentamos. ¿Sale y vale? Pues muchas gracias. Escríbanme, por favor, qué les ha parecido este video, si creen que alguna idea de estas ya había pasado por su mente, es novedosa, les estoy aportando algo nuevo. También me pueden decir a qué bloqueo inspiracional se están enfrentando últimamente, para que los podamos compartir en estos 7 días. Hoy estamos en el día 2 y mañana vamos a hablar sobre cómo romper bloqueos en el trabajo en equipo, la monotonía de los equipos que ya tienen de alguna forma un sistema de trabajo y topan con esta percepción frente a la pared, y que ya no pueden ir más allá con la creatividad y la inspiración. Entonces mañana vamos a hablar sobre cómo romper la monotonía en un equipo, ¿sale? Mañana me conecto más temprano, por ahí les voy a dejar avisos. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Déjenme sus comentarios, compartan el video si les ha parecido interesante, y si hacen el reto también pueden compartirme cómo les fue. Etiquétenme y nos vemos. Muchas gracias por estar aquí. Ovidio, Helen, buenas noches.